Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 114 al 120. Guiados por el hombre obsequioso, Ziark y sus compañeros caminaron por las calles de Nubes hasta una espaciosa plaza en el centro de Birka. A medida que profundizaban, comenzaron a oírse débiles sonidos de truenos lejanos, de origen misterioso. La plaza blanca impoluta, creada a partir de nubes procesadas, estaba ahora rodeada por habitantes del pueblo que lucían pequeñas alas. Al ver a la gente vestida de forma tan extraña procedente del mar azul, todos mostraron expresiones de sorpresa y asombro. Después de todo, habían pasado casi 5 años desde que una persona del mar azul había aparecido por aquí. Sin embargo, su curiosidad pronto se desvaneció y volvieron a centrar su atención en una plataforma cuadrada en el centro de la plaza, construida con nubes isleñas. Para los residentes de la isla celeste Birka, hoy fue un día de gran importancia. Con el lugareño abriendo camino y el imponente perfil de Kim, los espectadores, aunque a regañadientes, se apartaron. Ziark y su grupo avanzaron sin disculparse hacia el frente del andén. Es incierto cuántos aprobarán hoy la prueba de calificación. Solo pensar en el juicio de los dioses me da escalofríos. Exacto, no sé qué pretenden. Ese es territorio de los dioses. Incluso si logran entrar, ¿acaso no serán reducidos a cenizas por la ira de los dioses? ¿Qué quieres decir? ¿Irías si tuvieras la oportunidad? Claro que iría. ¿Y si tengo suerte y recibo el poder supremo otorgado por los dioses? Eso sería épico. Escuchando las conversaciones de los residentes de los alrededores, Ziark apoyó la mano en la empuñadura de su espada, con la mirada fija y tranquila en los guardias de la isla del cielo que estaban de pie en la platier. De aquel hombre irritable, había aprendido sobre la singular situación de Birka. Al otro lado del pueblo donde vivían los residentes, la otra mitad de la isla sufría tormentas perpetuas, con truenos incesantes que cubrían toda la zona. Incluso las blancas nubes de la isla quedaron reducidas a un negro carbonizado, y las criaturas comunes que pisaban allí encontraban una muerte instantánea. El lugar estaba impregnado de un aura de muerte. Los habitantes llamaban a esta mitad de la isla el dominio de los dioses, que también fue el origen de su apodo Isla de la Resonancia Atronadora. Según los registros históricos dejados por Birka, el poder atronador de la península se acumulaba hasta alcanzar su punto máximo en 3 días, para luego desatarse sin control. Y este fue el llamado juicio de los dioses. El éxito en sobrevivir a esta prueba y heredar el poder de los dioses otorgaría un poder supremo, elevándolos por encima de todas las criaturas como una nueva deidad. Si no se equivocaba, las tormentas perpetuas que asolaban la isla estaban estrechamente relacionadas con la fruta Rumble Rumble. En esencia, heredar el poder de los dioses significaba consumir la fruta Rumble Rumble. Dadas las potentes propiedades de la fruta, considerarla divina no era una exageración. En efecto, 10 años después, Enel se convertiría en una presencia invencible en la isla del cielo. De no ser por Luffy, quien portaba el aura del protagonista, Enel realmente merecía el título de dios. Así pues, siguiendo el desarrollo normal de la historia, Enel saldría victorioso de forma natural en la próxima batalla por la fruta Rumble Rumble. Incluso el llamado juicio de los dioses que organizó más tarde en la isla del cielo estuvo influenciado por las leyendas de Birka. Por desgracia, resulta que está aquí ahora. Mientras reflexionaba, la voz estruendosa de la diosa insensata irrumpió de repente. ¿Qué? ¿Todos ustedes buscan las bendiciones de los dioses? Eso es fácil, vamos, rellenen este formulario y la diosa Aqua les concederá las bendiciones que desean. Al darse la vuelta, vio a Aqua sacando con destreza unos folletos. Sus llamadas atraían la atención de los vecinos. Como diosa venerada, esto no era algo que ella necesitara hacer personalmente. Sin embargo, Ziark, su principal discípulo, era demasiado ingenuo para comprender lo que esta gente realmente deseaba. Resulta que la propia diosa tuvo que tomar cartas en el asunto. Ziark.
No es que no fuera una diosa en cierto modo, pero teniendo en cuenta que eran nuevos allí y no conocían la zona, ¿acaso no podía aparecer con tanta confianza y actuar con tanta desfachatez? ¿Gente del mar azul? ¿Qué significa la diosa del agua? ¿Firmar esto te otorgará las bendiciones de los dioses? Estás bromeando con un niño de 3 años. Esta gente del mar azul es astuta y tramposa. Aunque no esté mintiendo, una bendición tan fácil de obtener no puede ser de mucha utilidad. Cuanto más fácil es obtener algo, más se duda de ello. Aqua no tardó nada en ganarse el desdén y la aversión de quienes la rodeaban. Que una diosa cayera en tal estado era, sin duda, todo un reto. Eso es demasiado. Decir que la diosa es engañosa. Aqua se inquietó de inmediato, agitando los folletos y argumentando con fervor. Aunque Ciark es sin duda un tipo astuto y despreciable, perder la oportunidad de creer en mí, la diosa, es algo que lamentarás toda la vida. Gracias por acordarte de mí en tu defensa. Ciark comentó para sí mismo en silencio. Los residentes se burlaron de esto y, por respeto a Kim, que estaba cerca, no profirieron palabras demasiado duras, optando en cambio por la observación silenciosa. Optaron por la respuesta más eficaz: la violencia fría. Aqua, frustrada y a punto de darles una lección a esos desagradecidos, hizo una pausa cuando un hombre de mediana edad con armadura se puso de pie en la platier. Silencio, por favor. La prueba de los dioses es extremadamente peligrosa, y aquellos que no tengan fuerzas no deberían ir imprudentemente a la muerte. Quienes deseen participar deberán superar nuestra prueba como equipo de guardia para poder participar. Con esto, anuncio el inicio de esta prueba. Al terminar de hablar, los guardias de la plataforma desenvainaron sus espadas, y sus miradas penetrantes se llenaron de una intensa determinación bélica. La prueba de calificación era sencilla: derrotar a estos soldados curtidos en la batalla para demostrar la propia fuerza y aprobar. Yo iré. Un hombre calvo, con el torso desnudo y músculos abultados, avanzó desde entre la multitud. El capitán de la guardia lo miró de reojo e hizo una señal a un guardia que estaba a su lado. Para evitar problemas y quejas innecesarias, el juicio de los dioses no restringió la identidad de los participantes. Así pues, además de los habitantes originales de Birka, muchos otros procedentes de diferentes islas del cielo habían llegado con la esperanza de obtener poder. Este hombre calvo era uno de ellos. Para esos forasteros, los requisitos del capitán de la guardia eran claramente más estrictos, enviando a un formidable subordinado a enfrentarlo. Tras un breve saludo, el capitán de la guardia y el resto de los soldados se dieron la vuelta y dejaron la plataforma a los dos concursantes. Lo que Ciark consideró una pequeña escaramuza se convirtió en un altercado, y el hombre calvo fue derrotado y expulsado del escenario entre las risas de los espectadores. Más contendientes subieron al escenario, demostrando cada uno su fuerza en escaramuzas con el equipo de guardia Birka. Tras media hora, 7 personas habían logrado clasificarse para participar en la prueba de los dioses. Esta aburrida prueba debería terminar pronto. El que se convertirá en un dios seré yo, sin duda. Todos vuestros esfuerzos son solo una farsa, ¿para qué molestarse? Con tono arrogante, una figura familiar subió lentamente al andén. Sus lóbulos de las orejas, ridículamente largos, colgaban como adornos. Lucía un frondoso afro, iba con el torso desnudo, empuñaba un largo bastón de nubes y llevaba unos llamativos pantalones bombachos. Su espalda lisa carecía de las pequeñas alas típicas de otros isleños del cielo, y no había rastro de los posteriores 3 tambores retumbantes. Los ojos de Ciark se entrecerraron al observar a él de pie, arrogantemente, en la platier. Aún sin poseer la fruta rumble, su actitud arrogante ya era evidente. No es de extrañar que se declarara un dios tras conquistar la isla del cielo. Pero, pensándolo bien, la actual Enel sí tenía una presencia significativa en Ski Island. Dejando a un lado sus mediocres habilidades físicas, su haki de observación por sí solo era suficiente para asegurar su invencibilidad. Ninguno de los otros luchadores que Ciark había observado hasta el momento parecía poseer un poder similar al haki de observación. Siguiendo los pasos de Enel, otros 4 subieron al andén. El corpulento Satori, Shura con su gorra de piloto y gafas, el espadachín calvo Omigerats con su peinado arácnido. Estos eran los 4 sacerdotes que más tarde seguirían a Enel para administrar el juicio divino. Maldita sea, Enel, sube aquí y enfréntame.
El hombre irritable que había guiado a Ziark y a su grupo anteriormente fue el primero en alzar la voz, escupiendo hacia Enel en el escenario. El resto de los residentes también mostraron su disgusto, arrojándole huevos podridos, verduras en mal estado y otros objetos diversos. Por sus expresiones de extrema impaciencia, quedaba claro que, incluso en su tierra natal, la banda de Enel no era muy querida. Aún se desconocían los motivos. El capitán de la guardia encargado de la prueba de calificación frunció ligeramente el ceño, pensó durante unos segundos y luego seleccionó casualmente a 5 soldados rasos como sus oponentes. Aunque no sentía ningún afecto por Enel, como capitán de la guardia de Birka, era muy consciente de su fuerza. En lugar de desperdiciar fuertes combatientes en ellos, prefirió aumentar la dificultad para los demás isleños del cielo. Especialmente aquellos desconocidos habitantes del Mar Azul. Su aguda mirada ya había detectado a Ziark y a su grupo. El resultado de tal elección era previsible. Enel y sus 4 compañeros derrotaron fácilmente a sus oponentes y se clasificaron para la prueba de los dioses. Mientras descendían del escenario, enfrentándose a insultos y burlas de los residentes, un fugaz destello de intención asesina brilló en los ojos de Enel. Un montón de plebeyos repugnantes, algún día os exterminaré a todos. Tras la actuación del grupo de Enel, más concursantes subieron al escenario. Cuando el entorno se fue calmando gradualmente y el momento pareció el adecuado, Ziark, con la mano en la empuñadura de su espada, finalmente dio un paso al frente y caminó lentamente hacia la platea. Estaba decidido a obtener la fruta rumble rumble, que tenía una forma casi de insecto. Aunque existían métodos y medios más siniestros para arrebatarlo, seguir las reglas de Birka era, por el momento, la opción más prudente. Aqua frunció el ceño. Con ella, una diosa, justo a su lado, ¿para qué molestarse en participar en un juicio tan trivial? Ziark la estaba despreciando. Anticipándose a sus pensamientos, Ziark se volvió y dijo con voz profunda: Aqua, de verdad que no puedo soportarlo más, esta gente de verdad no cree en ti como diosa. Al oír esto, el ceño fruncido de Aqua se transformó inmediatamente en una sonrisa. Ah, ¿así que defendía a la diosa? Con razón es mi discípulo número 1, sigue siendo muy amable y confiable. Asegúrate de mostrarles algo de color, Ziark. La ingenua diosa, completamente ajena a que estaba siendo engañada, animó con entusiasmo a Ziark. Detrás de ella, la multitud que observaba expresó sus dudas sobre Ziark, la persona del Mar Azul. ¿Esa persona del Mar Azul también está intentando obtener el poder de los dioses? ¿Esta gente del Mar Azul realmente no conoce sus límites, atreviéndose a soñar con obtener el poder de los dioses? Da igual, espera a que vea el paisaje de la Isla del Trueno, se va a asustar muchísimo. Por el contrario, Aqua, comprendiendo las intenciones de Ziark, hinchó orgullosamente el pecho. Necios míopes, ya verán lo poderosa que puede ser una discípula de la diosa. Imaginando las caras de asombro de la multitud más tarde, Aqua no pudo evitar taparse la boca y reírse nerviosamente. Ziark confiaba en que podría deshacerse fácilmente a esos guardias Birka, pero lo que no esperaba era que su oponente fuera el observador capitán de la guardia. El fuerte aura que emanaba de su robusto cuerpo dejaba claro que no estaba al mismo nivel que los guardias ordinarios. Hola, bienvenido, amigo del lejano Mar Azul. Soy Oreo Gross, capitán de la guardia Birka de la Isla del Cielo, dijo Gross, vestido con una armadura ligera de tela de nubes, con una espada larga a la cintura y un rostro curtido y decidido. Hola, señor Gross, me llamo Ziark, y como ve, soy un simple hombre de negocios que pasaba por aquí, respondió Ziark con una sonrisa, y luego preguntó. Sin ánimo de ocultarlo, estoy bastante interesado en su prueba de los dioses. ¿Puedo participar? Por supuesto, la prueba de los dioses no restringe quién puede participar. Si puedes superar esta prueba de calificación. La expresión de Gross era seria mientras sujetaba la empuñadura de su espada, de diseño singular, y desenvainaba lentamente su espada. Esta espada, similar a un estoque, parecía muy delgada. Más bien un látigo endurecido y alargado que una espada. Como capitán responsable de la seguridad de todo el dominio de Birka, Gross poseía una exquisita habilidad con la espada, era conocido por su velocidad y era el más fuerte de la isla. Por ello, también era conocido como el hombre más rápido y mejor de todo Birka. Adelante, por favor. Al percibir la intención de su oponente de luchar, Ziark tampoco perdió tiempo en palabras. Él también desenvainó su espada.
Los dos, armas en mano, se miraron fijamente en un tenso silencio, y la atmósfera se cargó de inmediato. ¡Zas! Gross hizo el primer movimiento, su casco de viento personalizado estalló con un fuerte empuje desde abajo, lo que le proporcionó un movimiento de alta velocidad mientras cargaba hacia adelante. Su figura grande y robusta apareció frente a Ziark en un abrir y cerrar de ojos. Las conchas especiales de la empuñadura de la espada chispearon, cubriendo la delgada hoja con una deslumbrante corriente azul. Se trataba de una concha de trueno, un tipo de concha exclusiva de Birka, una zona rica en tormentas eléctricas. La espada se blandió, dibujando un hermoso arco de luz eléctrica. ¡Clan! Destellos rojos parpadearon en los ojos de Ziark mientras anticipaba el movimiento y cruzaba a Yubasir y Kitetsu frente a él, bloqueando con precisión el tajo eléctrico de Gross. Al no poder detectar tus movimientos con mantra, mis instintos eran correctos. No eres uno de esos piratas del mar azul a los que puedo derrotar fácilmente. Sin sorprenderse por el bloqueo, Gross estabilizó su espada con ambos brazos, con su espíritu de lucha en plena efervescencia. Esa era la emoción de enfrentarse a un oponente fuerte. Porque puedo usar un poder similar a tu mantra, llamado Aki de observación de color en el mar azul. Mientras hablaba, Ziark también estaba evaluando a su oponente. Ya fuera por su velocidad o su fuerza, era comparable al Capitán Kuro. Incluso considerando la versatilidad y potencia de su caparazón, no representó demasiada presión para él. Siendo así, era hora de probar la técnica recién desarrollada. Los labios de Ziark se curvaron ligeramente. Después de repeler con fuerza a Gross, dio un paso adelante, sosteniendo el Sandai Kitetsu verticalmente al frente y a Yubasiri horizontalmente detrás, adoptando una postura ofensiva única. Gross, repelido hacia atrás, observaba con expresión seria, agarrando firmemente su espada eléctrica. Mediante el Aki de observación, pudo sentir claramente el aura peligrosa que se acercaba. Sin embargo, en ese momento, Ziark, tras haber terminado de cargar, cerró lentamente los ojos, repasando mentalmente la próxima maniobra de corte. El primer golpe fue un tajo horizontal, el segundo una estocada hacia adelante, el tercero un tajo giratorio, el cuarto dos tajos paralelos, el quinto un tajo cruzado descendente, el sexto un tajo cruzado ascendente, el séptimo un tajo descendente en estocada, del octavo al decimocuarto golpes alternados de izquierda y derecha, el decimoquinto una estocada larga y el movimiento final una estocada. Tras completar la secuencia, Ziark, blandiendo dos espadas, abrió repentinamente los ojos, rebosante de un tremendo impulso. Potenciado por la velocidad de su cuerpo, una imagen residual negra parpadeó cuando apareció instantáneamente ante el preparado Gross. Estilo de dos espadas. 16 golpes consecutivos. Corte de chorro estelar. Las cuchillas de doble filo, que se movían a gran velocidad, dejaban deslumbrantes estelas de luz en el aire. Una lluvia continua de golpes lanzados desde todos los ángulos casi se superponía, reduciendo drásticamente la capacidad de Gross para contraatacar. Como el hombre más formidable de Birka, Gross activó su sistema nervioso liberando una corriente a través del Thunder Shell, desatando todo su potencial en el instante en que Ziark se movió. Con sus impresionantes reflejos y su aguda habilidad con el mantra, se retiró rápidamente mientras desviaba y atacaba con su espada curva. Apenas logró resistir el corte de corriente estelar de Ziark. Pero el costo y crack. La concha de trueno montada en la empuñadura de la espada se hizo añicos con la última estocada, rompiéndose en varios pedazos que cayeron al suelo con estrépito. Desde que Ziark inició el ataque, hasta que Gross fue repelido y el Thunder Shell se hizo añicos, todo el proceso duró apenas unos segundos, casi en un abrir y cerrar de ojos. El público se quedó estupefacto, paralizado. Aparte de unos pocos participantes como Enel, que también tenía mantra, casi nadie pudo ver lo que acababa de suceder. Aunque el proceso no estuviera claro, el resultado era obvio. Gross, el capitán más rápido del Birka, había sido completamente superado. Esto dejó completamente atónitos a quienes inicialmente dudaban del habitante del mar azul. Al vivir en la isla del cielo, donde el aire escasea, el ritmo respiratorio de la gente del mar azul debería debilitarse naturalmente, mermando su fuerza de lucha. En un rincón, rodeado de 4 sacerdotes, Enel estaba a punto de marcharse, pero se detuvo, volviéndose para mirar fijamente hacia Ziark en el andén con una expresión solemne. ¿Este hombre del mar azul? Frunció el ceño, con sus pobladas cejas.
Gracias a su aguda percepción del mantra, comprendió que esa persona sería el mayor obstáculo para alcanzar el poder de Dios. Insensato hombre del mar azul. ¿De verdad quieres desperdiciar tu vida? Te concederé tu deseo en el juicio. Con un bufido desdeñoso, él guardó su vara de nubes hecha a medida y se alejó con arrogancia. En la plataforma de 4 vías, Gross miró la hoja destrozada de su espada Thundershell y suspiró pesadamente tras varios segundos de contemplación. ¿Ese es el poder de un espadachín del mar azul? Impresionante. En un instante, has desvelado los secretos de mi espada suprema de la corriente estelar brillante del trueno. Ciar casi no pudo contener la risa al oír el nombre del arma de Gross. Eres muy amable, pero la verdad es que no soy muy buen espadachín en el mar azul. Si acaso, soy solo un aficionado que ha aprendido un poco de esgrima por diversión. Dejando de lado su sarcasmo, Ciar añadió con modestia. Técnicamente, no estaba presumiendo. Comparado con los verdaderos maestros, su manejo de la espada tenía mucho margen de mejora, y su desempeño dependía principalmente de la velocidad. ¿Un espadachín aficionado, Eri? Gross se quedó paralizado un instante, luego tomó una decisión, blandiendo su espada de corriente estelar brillante del trueno definitivo antes de volver a enfundarla en su cintura. A pesar de que la batalla duró menos de 1 minuto, fue testigo del poder de Ciark. Al mirar al joven que tenía delante, el instinto de Gross le dijo que continuar solo lo avergonzaría. Jajaja. Impresionante. Tu fuerza se ha ganado mi aprobación. En 3 días, podrás participar en la prueba de Dios, dijo con una sonora carcajada. El significado era claro. Dejaba pasar a Ciark ya que continuar luchando solo le llevaría a su propia derrota. Sin pudor alguno, era tan desvergonzado como aquella diosa insensata. A pesar de la imagen de hombre de mediana edad que proyectaba Gross, su infantilismo y desvergüenza lo señalaban como un miembro potencial del culto del eje. Ciark no desenmascaró la mentira de Gross, simplemente envainó su espada y soltó una risita. Gracias. Este resultado era el que Ciark deseaba. Si bien los participantes en la prueba de Dios solían tener una fuerza promedio, él no quería ser señalado y atacado como un hombre fuerte, ya que eso crearía demasiados problemas innecesarios. Con solo obtener la calificación le bastaba, y creía que en el senpai le daría las instrucciones correctas para obtener la Goro Goro no Mi en la prueba. Cuando Ciark descendió hacia la multitud, todos cerraron rápidamente la boca y se apartaron, abriendo un amplio camino. Ya fuera en el mar azul o en la isla del cielo, entre piratas, marines o civiles, la fuerza seguía siendo la herramienta de comunicación más eficaz. Al presenciar la capacidad de este hombre de los mares azules para someter al capitán, ningún ciudadano común se atrevió a provocarlo. Después de Ciark, nadie más subió al escenario para las pruebas. Aqua ya despreciaba la prueba de los dioses. Aunque fuera una excelente oportunidad para demostrar su poder como diosa del agua, jamás se rebajaría ante el desafío de otro dios. Para la diosa insensata, esto era una cuestión crucial de principios. Como persona común y corriente, Kim no se planteaba recibir una paliza. En situaciones que no le afectaban directamente, prefería mantenerse al margen. Por el momento, dejaría la lucha en manos del señor Ciark. Su prioridad era volver a completar el juego que aún no había terminado. En cuanto a Meout, sentía curiosidad por el extraño caparazón que Gross usaba para desatar rayos y tormentas. Si Ciark tenía razón, esa debía de ser la concha de la isla del cielo, que podía almacenar y liberar energía natural a voluntad. Conseguirlo sería pan comido para Pikachu. Con una sonrisa maliciosa, Meow mostró sus colmillos. Ah, claro, al fin y al cabo era un villano y así pues, según el anuncio oficial de Gross, la prueba de calificación concluyó y los fuertes se marcharon a prepararse para la prueba de Dios en 3 días. Ciark tenía tiempo de sobra. Mientras consideraba explorar Birka, Gross, ahora ataviado con armadura, lo interceptó. Señor Ciark, parece que es nuevo en Birka. Si no le importa, ¿le gustaría visitar mi casa? Temiendo que su brusquedad pudiera levantar sospechas, se rascó la cabeza y añadió rápidamente. Tu manejo de la espada es impresionante. Me encantaría hablar contigo sobre técnicas. Esa combinación de armas duales de antes estuvo genial, ¿eh? Preguntó Ciark de repente. Fue realmente impresionante. Honestamente, sin el apoyo del caparazón, no habría podido bloquearlo, balbuceó Gross. Leyendo su mente, Ciark adivinó las intenciones de Gross.
Si quieres aprender, puedo enseñarte. La casa de Gross estaba ubicada en la península oriental de Birka, cerca de la costa. Desde la entrada se podía ver claramente el Endless Dream atracado no muy lejos. ¡Guau! Ziark, ven aquí y toca este sofá procesado con nubes. Es tan suave, más suave que las almohadillas de Eris. Exclamó Aqua. Al entrar, se sintió como en casa de inmediato, saltando arriba y abajo en el sofá de la sala. Ziark se quedó sin palabras. Aunque comprendía su intención, su extraña descripción le hizo temer ser aniquilado por poderes misteriosos, incluso si ella misma era la diosa irracional. La gran bestia cangrejo del río estaba en una liga completamente diferente a la del Pozo de los Deseos. Esto podría incluso grabar imágenes con claridad, me encantaría abrirlo y ver cómo funciona por dentro. Nia, Meout estaba tumbado encima de un aparato con forma de caparazón que parecía un televisor, con la curiosidad a flor de piel. Varias garras afiladas sobresalían de sus brazos peludos. Oigan, ¿podrían ser un poco más educados? Esto no es el sueño eterno, dijo Ziark, frotándose la frente con exasperación. ¿Qué más podía hacer? Aqua era una diosa del agua altiva, y Meout un villano notorio. Esperar que estos dos se comportaran era poco realista. En momentos como este, el único consuelo que Ziark podía encontrar era ese hombre. Entonces, una niña pequeña salió de una habitación y chocó directamente con Kim, que estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión feroz. ¡Uah! Tras una breve pausa, un grito penetrante estalló como una inundación. Como era de esperar, la niña estaba aterrorizada por el imponente rostro de Kim. Bueno, Kim también era bueno a veces causando problemas. Tan solo imaginar hacer llorar a un niño bastaba para que se te erizara la piel. Gross estaba de pie junto a Ziark, ambos desconcertados. Por un momento, Gross lamentó haber traído a casa a esta gente indómita del mar azul pero cuando el grito resonó por toda la casa, la gran diosa intervino. Ya, no llores. SHHH. Aqua cogió un pañuelo de papel de la mesa y, con destreza, lo dobló formando una intrincada fortaleza, entregándoselo a la niña que lloraba. La hija de Gross, Sybil, abrió sus ojos llorosos y evaluó a la hermosa dama, decidiendo que no daba miedo antes de tomar el delicado origami entre sus pequeñas manos, observándolo cuidadosamente con una sonrisa. En apenas unos segundos, Aqua había evitado una crisis. En algunos terrenos extraños, la diosa ingenua resultó ser fiable. Comparar a Aqua y a Kim era como comparar la noche y el día. Ejem. Señor Ziark, esta es mi hija, Sybil. Tras un largo silencio, Gross se aclaró la garganta. Mientras la presentaba, se acercó a Sybil y se agachó, diciendo: Sybil-chan, son invitados de papá, no son malas personas, así que no hay necesidad de tener miedo, ¿de acuerdo? Qué asco que un tío corpulento dijera eso con su voz musculosa. Ziark, Aqua, Kim y Meout apartaron la mirada para mirar por la ventana, incapaces de soportar la escena. Jajaja. Señor Ziark, por favor, tome asiento. Le serviré un poco de té. Después de calmar a su adorable hija, Gross se levantó lentamente y se dirigió a la cocina, regresando con varias tazas de té rojo humeante. Gracias. El grupo le dio las gracias, cada uno aceptando una taza y bebiendo a sorbos. A diferencia del té blue, el té rojo de Skisland tenía un sabor más rico y fragante, con un suave regusto que perduraba. Esto fue una delicia. Tendría que comprar algo antes de irse. Ziark no podía olvidar sus raíces como hombre de negocios. Un té de calidad superior como este no debería perderse. Este té está delicioso, Nia. Exclamó Meow después de terminar su taza. Gross alzó la vista hacia el extraño gato parlante, aún intrigado. Aunque Ziark le había dado una breve introducción a Meow en el camino, cada vez que Meow hablaba, Gross no podía evitar maravillarse. El mar azul era verdaderamente misterioso y peculiar. Después de tomar el té, Aqua entretuvo a Sybil, mientras Meout y Kim examinaban varias conchas en la sala de estar. Se sentían como en casa. Señor Gross, durante la prueba de calificación, noté que muchas personas eran bastante hostiles hacia él. ¿Él también es residente de Birka?, preguntó Ziark casualmente. La sonrisa relajada de Gross se desvaneció al oír mencionar a él. Ese tipo sí que es residente de Birka y bastante poderoso, pero tiene una personalidad horrible. Incluso la guardia lo encuentra problemático. ¿En serio? Y Ziark volvió a tomar un sorbo de té.
La mala personalidad de Enel no era lo peor. Tras obtener el poder del dios del trueno, destruyó por completo Birka. Aunque no se consideraba un héroe justo, la idea del tío apasionado, la niña tímida y el honesto escuadrón de guardias todos aniquilados lo llenaba de ira. En comparación, el pasado de Enel parecía insignificante. No solo Enel, sino también los 4 que lo siguen son formidables usuarios del mantra. Si planeas participar en la prueba de los dioses, serán oponentes difíciles. La expresión de Gross se tornó muy seria. Señor Ziark, reconozco su fuerza, pero ¿y si solo te unes al ensayo por diversión? Te aconsejo que no participes. Es un lugar azotado por los rayos. Un solo instante de descuido puede convertirte en cenizas. El poder de Dios era ciertamente fuerte, pero obtenerlo no era fácil. Además, todo esto se basaba en una leyenda histórica. Ni siquiera Gross, que había vivido en Birka durante décadas, sabía qué peligros se escondían en las profundidades de aquel lugar. No te preocupes. Como he decidido participar, estoy preparado. Ziark dejó lentamente su taza y sostuvo la mirada de Gross. Si muero, solo significa que mi viaje termina ahí. Por supuesto, estaba bromeando. Después de todo, tenía a Enel Senpai como guía durante la prueba de los dioses. Y si las cosas se ponían feas, simplemente podría huir. Con el truco del pozo de los deseos, se volvería más fuerte en un instante. La Goro Goro no Mi solo aceleraría ese proceso, no algo por lo que valga la pena arriesgar su vida. Sus tranquilas palabras dejaron a Gross atónito. Ustedes, la gente del Mar Azul, tienen un espíritu aventurero increíble, suspiró. Sentía a la vez admiración por el coraje y la confianza de Ziark, y pesar por su propia naturaleza cautelosa. Como natural de Birka y habiendo crecido escuchando las historias del dios del trueno, Gross siempre había querido arriesgar su vida en la prueba del dios. Pero al igual que los carpinteros de Windmill Village que soñaban con hacerse a la mar, ahora tenía una familia feliz, una esposa amada y una hija adorable. Ya no tenía la formación ni el valor para arriesgarlo todo por un sueño. Al caer la noche, las luces del Endless Dream, atracado en la costa, brillaban intensamente y el restaurante a bordo rebosaba de actividad. Vamos. Después de esta bebida, yo, la diosa, realizaré un magnífico truco secreto para todos ustedes. Aqua se encontraba en el punto central del restaurante, con las mejillas sonrojadas por la embriaguez, alzando en alto la gran jarra llena de cerveza de Esquipiera. Los guardias Birka que la rodeaban, vestidos con armadura, también alzaron sus jarras y respondieron con vítores entusiastas. Entre la multitud, incluso se podía ver a Merout hombro con varios guardias, bailando una danza desconocida de Esquipiera. Todo el restaurante marino estaba impregnado de un animado ambiente festivo. Solo Gross, el capitán de la guardia, estaba sentado solo en un rincón, con semblante sombrío y bebiendo en silencio una cerveza llamada Bancarrota. La situación era la siguiente. Para dar la bienvenida a Ziark y a los demás viajeros del Mar Azul y para que aprendieran técnicas de esgrima y combate más sofisticadas, les había ofrecido una comida. Originalmente, el plan era que su virtuosa esposa preparara una comida suntuosa en casa, pero las acciones irreflexivas de Aqua la convirtieron en una fiesta, e incluso llamó a todos los subordinados que estaban fuera de servicio. Su intención era rechazar la oferta cortésmente con la excusa de que su casa era demasiado pequeña. Sin embargo, el dueño del restaurante captó la indirecta de inmediato y mencionó que su restaurante marítimo era muy espacioso y que todos los gastos de la fiesta en el barco podrían tener un descuento del 20%. Maldita sea. ¿Es que no entiendes lo que estoy intentando decir? El verdadero problema no es el tamaño de la casa, sino el tamaño de mi cartera. Comerciante, incluso en el bajo mar azul, este restaurante marino sería considerado sin duda un gran estafador. Gross estaba completamente desconcertado por la reacción de Ziark. A pesar de que le temblaba la boca como si tuviera un calambre, tuvo que asentir en señal de aprobación debido a lo que él percibía como orgullo masculino. Así se desarrolló la escena actual. Suspiró. Al pensar en su billetera vacía y en la sonrisa ominosamente amable de su esposa antes de salir de casa, Gross no pudo evitar soltar un pesado suspiro. La pantalla, repleta de tristeza, contrastaba fuertemente con el ambiente alegre que la rodeaba. ¿Qué ocurre, señor Gross? Parece usted muy preocupado. ¿Hay algún problema con la comida? Ziark finalmente terminó sus tareas y se acercó con una cerveza grande, sentándose lentamente frente a Gross.
No, son solo algunos recuerdos tristes que me vinieron a la mente de repente. Gross chocó su taza con la de Ziark, forzando una sonrisa rígida. Eran más que simples recuerdos tristes. Esta noche, bien podría prepararse para su propio funeral. Ziark, por supuesto, sabía lo que estaba pensando el estoico pero ingenuo capitán de la guardia, pero mantuvo una leve sonrisa en sus labios sin revelar nada. Si se trata del pasado, entonces, como dice Aqua, simplemente aléjate de las cosas que no te gustan. Pareció reconfortar genuinamente a Gross, ya que sus ojos apagados se iluminaron de repente. ¿De verdad? ¿De verdad puedo elegir escapar? Al ver su expresión de entusiasmo, Ziark tosió levemente y dejó su jarra de cerveza. Todavía tenemos que pagar la cuenta de la comida. Gross. Y estafador. Eres un verdadero estafador. Por cierto, señor Gross, ¿ha oído hablar alguna vez del Aki? Ziark cambió de tema. ¿Aki? ¿Es ese Aki de observación que mencionaste durante el duelo? Tras meditarlo, Gross negó lentamente con la cabeza. Aunque Birka ya había recibido visitas de piratas del Mar Azul, todos eran piratas despiadados, siempre enfrentándose como invasores y defensores, y nunca se sentaban juntos a tomar algo y charlar como ahora. Sí, pero además del Aki de observación, similar a tu mantra, también existe el Aki de armadura, que puede mejorar tus capacidades de ataque y defensa. En señal de reciprocidad, viendo lo generoso que había sido Gross al organizar la comida, Ziark decidió instruirlos sobre los dos tipos de Aki del Mar Azul. Exactamente así. Tomó con naturalidad un palillo que estaba sobre la mesa del comedor, lo envolvió con Aki de armadura, convirtiéndolo en una tenue armadura negra invisible, y lo presionó suavemente contra el protector de brazo de acero de Gross. Snap. La rígida protección del brazo se perforó inmediatamente, dejando una abolladura visible. ¿Qué estás haciendo? Este es mi brazalete de diamante súper indestructible con rotación infinita, diseñado especialmente para mí. Podrías haber hecho la demostración sobre esta mesa, los vasos, o incluso sobre el suelo bajo nuestros pies, ¿verdad? Ah, claro, todos forman parte de tu negocio de estafas. Tras un instante de dolorosa comprensión, al ver la abolladura en su protector de brazo, la expresión de Gross se tornó gradualmente seria. Un palillo normal, una vez recubierto con Aki de armadura, podría penetrar así. ¿Y si se usara en un puño o una espada? ¿No potenciaría aún más su fuerza? No tenía ni idea de que existiera un poder tan aterrador en el Mar Azul y tras haber experimentado numerosas batallas, Gross reconoció de inmediato la fuerza del Aki. Volvió a mirar al joven que tenía delante, con la mirada ahora cargada de un dejo de cautela. Si Ziark hubiera utilizado ese misterioso poder durante el examen de esta mañana, probablemente ni siquiera habría tenido la oportunidad de hablar. Tanto el Aki de observación como el Aki de armadura se pueden obtener mediante entrenamiento, ¿entiende a lo que me refiero, señor Gross? Ziark sonrió mientras hablaba. En comparación con la esgrima, le parecía más sincero explicarle a Gross los métodos de entrenamiento para los dos tipos de Aki. Después de todo, realmente no tenía nada sustancial que ofrecer en términos de esgrima. Por supuesto, dominar los dos tipos de Aki no es algo que se pueda lograr en poco tiempo, y también requiere cierto grado de talento. Si Gross podía aprenderlo o no, no era algo que realmente necesitara considerar. Al oír esto, los ojos de Gross volvieron a iluminarse. Esta vez, realmente brilló. Para alguien que ya había entrado en la mediana edad, la perspectiva de volverse más fuerte era casi un lujo. Comparado con esto, ¿qué es un simple banquete? Hermanos, beban. Beban con ganas por mí. Por favor, señor Ziark. Dígame cómo puedo entrenar para dominar este poder. Mira, ahora hasta usa un tratamiento honorífico. Ziark ordenaba sus pensamientos, reflexionando sobre por dónde empezar a explicar, cuando de repente un estallido de aplausos surgió del centro del restaurante. Al volverse, allí estaba Aqua, sosteniendo dos abanicos plegables sobre una copa de vino, mostrando con destreza sus trucos característicos. Esta diosa, una auténtica seductora, se había mezclado con los guardias en apenas unos minutos. Meow también parecía estar pasándoselo en grande. Al ser un gato peculiar que podía hablar y tocar música, y que ocasionalmente erizaba su pelaje con fiereza, su popularidad era casi comparable a la de Aqua. Ambos fueron las verdaderas estrellas de la fiesta.
Tras darse cuenta de esto, Ziark dejó de lado cualquier pensamiento superfluo y comenzó a explicarle a Gross los métodos de entrenamiento para los dos tipos de Haki. ¿Por qué no se veía a Kim? Influenciados por los imponentes rostros de los fuertes, los soldados asumieron naturalmente que se encontraba en algún lugar apartado, entrenando intensamente. Sin embargo, la verdadera situación solo la conocía Ziark. El tipo llevaba puestos unos auriculares, estaba metido en una habitación, bebiendo agua/cola Fagoya y jugando a videojuegos. Ziark nunca esperó que, justo después de discutir con Gross el método de entrenamiento para el Haki de doble color, Aqua comenzara a discutir con los soldados. El motivo era que todos hablaban del juicio de los dioses que tendría lugar en 3 días. Aqua proclamó con orgullo que era la diosa del agua, una deidad legítima con un título apropiado. Como era de esperar, los soldados no podían creer semejante afirmación ridícula. Aunque seas capaz de realizar hazañas increíbles, ¿cómo puede un dios parecer tan adorable y alocado? Un dios debería ser como un trueno que desciende del cielo, lleno de majestad y desesperación. Por supuesto, los soldados desestimaron las palabras de Aqua como fanfarronadas de un borracho. Al fin y al cabo, incluso los soldados mejor entrenados presumían un poco cuando estaban borrachos, diciendo cosas como soy el hombre más fuerte de todo el cielo o soy el mejor espadachín del mundo. Así pues, con una mezcla de indulgencia y diversión, los soldados respondieron a Aqua, declarando sus propias identidades. Ya que lo dices, Aqua, no lo ocultaré más. En realidad, soy el dios de las nubes marinas. HMPH, soy el dios de los puños, y el mar azul es en realidad un enorme agujero que abrí de un puñetazo. Eso no es nada, soy el dios del mundo, jajaja. Y escucha eso, escucha. ¡Qué tontería! El fuerte espíritu competitivo de Aqua se despertó de inmediato, y gritó que sacaría a rastros al dios de la isla Birka y les daría una paliza, para que esos tontos míopes pudieran ver la verdadera y aterradora forma de la diosa del agua. ¿Así que por eso quieres participar en el juicio de los dioses? Al ver a la diosa idiota que corrió hacia él toda enfurecida, Ziark suspiró con impotencia. ¿Dónde quedó tu actitud desdeñosa hacia el juicio? Ser impredecible es uno de los rasgos más problemáticos de Aqua. Para ser honesta, Ziark no quería que Aqua viniera en absoluto, pero su espíritu competitivo había sido completamente provocado. Si la obligara a no participar en la prueba de los dioses, quién sabe qué clase de problemas escandalosos causaría ese idiota. Gross, cuando empiece el juicio de los dioses, ¿puede venir este idiota conmigo? Al final, Ziark tuvo miedo de Aqua y se volvió para preguntarle a Gross. Bueno, la prueba de calificación se realiza bajo la atenta mirada de todos los residentes de la isla. Tener participantes adicionales de la nada iría en contra de las reglas. Gross frunció el ceño, como si se tratara de una situación difícil de manejar. En realidad, la península de Birka, cubierta de relámpagos, era inmensa. Si alguien se empeñaba en colarse y participar en la prueba de los dioses, los guardias no podían impedirlo. Pero a aquellos que superaran con éxito la prueba de calificación, los guardias familiarizados con la geografía de Birka los conducirían una cierta distancia, evitando así diversas zonas peligrosas. Esto fue una ventaja absoluta. Señor Gross, si no me equivoco, la tierra es un bien muy preciado y escaso en su isla del cielo, ¿verdad? Ziark señaló el techo del comedor. Tenemos algunas plantas en macetas con tierra en la cubierta de nuestro barco. Si no les importa, pueden llevárselas. Suelo. Al oír ese término desconocido pero familiar, Gross y los soldados que estaban detrás de él quedaron atónitos, y su respiración se aceleró. Eso es un tesoro invaluable en cualquier isla del cielo. Tras respirar hondo un par de veces para calmarse, Gross dijo con voz grave. Si de verdad estás dispuesto a intercambiar tierra por un puesto en el juicio, entonces no hay ningún problema. ¿Pero no acabas de decir que iba en contra de las reglas? Aqua parpadeó con sus ojos azules. ¿Es solo tierra? ¿Por qué se sorprenden tanto? Ja, un montón de paletos que nunca han visto mundo. Un momento, no, ni siquiera los paletos tratarían la tierra como un tesoro. Al oír la duda, Gross se quedó atónito por un momento, luego enderezó la espalda y su expresión se volvió dominante y arrogante. En Birka, mis reglas son las reglas. Aqua y Ziark. Por supuesto, eso solo era fanfarronear. Como capitán de la guardia, Gross tenía mucho poder y era muy fuerte, pero no era un dragón celestial.
Naturalmente, la preciosa tierra que recogió no se la quedaría para sí mismo, sino que la entregaría al Centro de Conservación de Artefactos de Birka para que todos los niños de la isla pudieran recordar este material mágico del Mar Azul. Con un tesoro tan valioso, a los residentes no les importaría un puesto adicional en la prueba de los dioses. Al fin y al cabo, este asunto no les afectaba realmente mucho. Al ver el rápido cambio de expresión y la actitud engreída de Gross, a Ciark le resurgió un pensamiento anterior. Le viene como anillo al dedo, de verdad que le viene como anillo al dedo. Este tío tan poco convencional es demasiado perfecto para ser seguidor de la loca secta acuática. Gross, veo la sabiduría de una gran mente en tus ojos. Ciark sacó un folleto del interior de la túnica sagrada de la estúpida diosa y miró a Gross con aprobación. ¿Qué te parece? ¿Quieres unirte a nuestro culto? Debido a que los soldados tenían trabajo que hacer al día siguiente y Gross quería regresar rápidamente para estudiar el haki de doble color, el inusual y animado banquete terminó temprano. Uf. En la puerta del comedor, Aqua, que había bebido demasiado, como era de esperar, vomitó. Un arco iris de colores fluía por el mar blanco como una cascada. ¿Quién sabe qué afortunado en el mar azul de abajo se beneficiaría de él? En serio, si no puedes beber, vete a sentar con los gatos. Con la capacidad que tienes para beber, ¿todavía te llamas la diosa del agua? Aunque se quejaba, Ciark le dio unas palmaditas en la espalda a Aqua para que vomitara con más comodidad. En ese momento, el gato que estaba en la habitación, tras haberse vuelto a dormir, se despertó de repente, como si sintiera una ofensa invisible. Si fuera lo habitual, la diosa idiota sin duda replicaría descaradamente a esas palabras tan humillantes. Pero ahora estaba tan borracha que apenas podía caminar recta, murmurando algo sobre que el juicio de los dioses era una broma. Finalmente, con un golpe sordo, cayó al suelo limpio del comedor y empezó a roncar sonoramente. Al ver esto, Ciark no le prestó atención, salió del comedor y subió a su habitación a dormir. Al fin y al cabo, el cuerpo de la diosa ebria era lo suficientemente fuerte. Dormir en el suelo hasta la mañana no le haría daño. Mientras pensaba esto, al pasar por la segunda cubierta, un viento frío sopló repentinamente desde la lejanía oscura, provocándole un escalofrío. Al fin y al cabo, aquello estaba a 10.000 metros de altura. La diferencia de temperatura entre el día y la noche era considerable, y el aire nocturno era más frío y penetrante que el del mar azul. ¿Por qué tengo que lidiar con algo así? Con un pesado suspiro, Ciark finalmente se ablandó y regresó escaleras abajo, al comedor del primer piso. Extendiendo la mano para sujetar las rodillas y la espalda de la diosa idiota, la levantó suavemente. De verdad, no lo entiendo. Esto parece ligero, pero ¿por qué pesa tanto? Al sentir el peso exagerado y familiar en sus brazos, Ciark no pudo evitar suspirar. Cuando asaltaron la guarida de bandidos en la aldea del molino, Ciark cargó a Aqua una vez después de que se desmayara por liberar demasiada agua de la inundación. Ahora que lo pienso, el tiempo pasó volando. Habían transcurrido casi 2 meses desde que Aqua fue creada con el deseo de que existiera. Él también, por fortuna, había sobrevivido junto a esa infame diosa idiota durante más de 2 meses. Es una gran falta de respeto, Ciark, decirle tales cosas a una diosa tan noble. Ese es el peso de una diosa. En su estupor, los labios de Aqua se movieron, pronunciando palabras casi idénticas a las de antes. ¿Sigue despierta? Al mirar hacia abajo, Ciark vio a la diosa idiota con la cabeza ladeada, los ojos cerrados y su cabello azul agua extendido, cubriendo su rostro ligeramente sonrojado por la bebida. La brillante luz de la luna entraba por la ventana, resaltando su delicado y pálido rostro, dándole un aspecto santo y hermoso. Hay que admitir que Aqua, en silencio, tenía cierta belleza. No. Ciark sacudió la cabeza para disipar la ilusión y volvió a mirar a Aqua. La vio babeando, con un líquido de colores del arco iris, extendiendo la mano torpemente, como si intentara rascarse la barriga. Desafortunadamente, debido a las limitaciones de su posición actual, terminó acariciando la barriga de Ciark. Tras rascarse un poco, mostrando una expresión de satisfacción, sorbió la baba arcoíris y reanudó sus ronquidos. Estúpida diosa, ahí se fue tu imagen de chica linda y hermosa. La brisa marina nocturna era gélida, y el solitario barco pirata navegaba lentamente sobre el mar oscuro. La bandera pirata ondeaba ruidosamente en lo alto del mástil.
En la espaciosa cubierta, los piratas que habían logrado atravesar la montaña inversa estaban inusualmente emocionados. Estos eran los recién formados piratas de Buggy el payaso. Jajaja. Grand Line, he vuelto. Mundo, prepárense para el caos que les traigo. Buggy, ataviado con una capa de capitán pirata, alzó los brazos y gritó. Su brillante nariz roja llamaba poderosamente la atención incluso en la oscuridad de la noche. Sí, Buggy-sama. Los subordinados, de aspecto feroz, alzaron sus armas, mostrando su ferviente admiración por Buggy. Hace apenas unos instantes, se habían enterado inesperadamente por Crocus, quien custodiaba Twin Capes, de que su capitán Buggy había sido un miembro clave de la tripulación del legendario rey pirata Roger y que tenía una amistad de vida o muerte con el supernovato Shanks el pelirrojo. Era un pez gordo incluso en el Nuevo Mundo. Esto entusiasmó enormemente a los piratas que nunca habían abandonado el East Blue, quienes ya fantaseaban conseguir a Buggy para convertirse en emperadores del mar y alcanzar la cima del mundo. Imposible, esto no puede ser cierto. ¿Este tipo era miembro de la tripulación del rey pirata? Al ver al excesivamente orgulloso Buggy, Hango, un oficial clave de los nuevos piratas Buggy, hizo una mueca, incapaz de aceptar semejante conmoción mental inimaginable. Junto a él, Kabaji y los demás estaban igualmente atónitos. Conociendo la verdadera naturaleza de Buggy, no podían comprender el razonamiento de aquellos feroces piratas. ¿Acaso no vieron el verdadero nivel de fuerza de Buggy? En medio de los vítores, el oscuro cielo nocturno destelló repentinamente con luces de colores. Antes de que Buggy, que estaba a punto de reírse a carcajadas, pudiera reaccionar, cayó una lluvia de arcoíris desconocida que lo empapó por completo. La imponente capa y el sombrero de pirata estaban teñidos con colores de cuento de hadas. La sonrisa de Buggy se congeló al instante. Sin embargo, los subordinados, completamente desconcertados, tras un momento de estupefacción, exclamaron con asombro. ¿Un arcoíris en la noche? ¿Quién se iba a imaginar que una simple proclamación haría descender un arcoíris del cielo? SSS. ¿Este es el verdadero poder de un miembro de la tripulación del rey pirata? Aterrador. Ante los elogios imaginativos de sus subordinados, Zango despotricó internamente. Oigan, ¿no les parece extraño que aparezca un arcoíris en medio de la noche? ¿Y de quién es el arcoíris que fluye como líquido por toda la cubierta? Buggy se quedó igualmente sin palabras ante esto, a punto de maldecir en voz alta, pero al ver los ojos ansiosos de los subordinados detrás de él, su expresión se transformó. Jaja, qué panda de inexpertos. Una simple lluvia de arcoíris no es nada. En el Grand Line, una vez partí el cielo en batalla. Parecía que la imagen de ídolo de Buggy no era menos exagerada que la de la diosa idiota, alardeando con tanta calma de historias tan descabelladas. Como era de esperar de ti, Buggy-sama. Los subordinados recién incorporados a Grand Line, naturalmente, lo creyeron profundamente. Al ver a esos piratas simplones y al capitán excesivamente orgulloso, Zango de repente sintió que había abordado el barco pirata equivocado. Aunque al fin y al cabo era un barco pirata, Buggy agitó la mano para calmar a sus exaltados subordinados y mantuvo una fuerte sonrisa, aunque por dentro estaba perplejo. Qué raro, ¿cuándo se produjo un fenómeno natural tan extraño como la lluvia de arcoíris en la primera mitad del Grand Line? ¿Y por qué huele esto a vino espumoso? Olvídalo, no importa. Lo más importante ahora es encontrar rápidamente a ese maldito Ciark y vengarme. Pensando en esto, Buggy, de aspecto feroz, sacó lentamente de su bolsillo un formulario de solicitud de membresía del culto acuático. Maldita sea. ¿Acaso no fue esa ballena idiota con un tornillo flojo la que la metió a la fuerza? Buggy se enfureció y destrozó el formulario de solicitud de un solo golpe. Luego sacó un pergamino con un mapa de navegación de la primera mitad del Grand Line. Después de tantos años, Crocus seguía siendo bastante leal, revelando la dirección de navegación de Ciark con una simple pregunta casual. Whiskey Peak, Little Garden, Alabasta. Si recordaba bien, Alabasta debería ser ahora el territorio de ese idiota de cocodrilo, ¿no? Buggy tenía una profunda impresión de Crocodile, quien una vez desafió temerariamente a Barba Blanca. Se habían encontrado varias veces. ¿Qué ruta tan interesante había elegido? Muy bien, todos, prepárense. Nos vamos a Alabasta. Tras limpiarse el arcoíris del cuerpo, Buggy dio la orden a sus subordinados, preparándose para tender una emboscada en Alabasta y darle a Ciark una enorme sorpresa.
Sin embargo, lo que Buggy nunca esperó fue que esta decisión impulsiva lo llevaría a conocer a un amigo, rival, para toda la vida y a no regresar jamás al camino para convertirse en un Shichibukai. Los engranajes del destino comenzaron a girar. Isla Celeste Birka. A la mañana siguiente del banquete, Gross, con la cabeza vendada, trajo la noticia de que Aqua podría participar en el juicio. Cuando Ciark le preguntó por qué tenía la cabeza vendada, este hombre de voluntad férrea derramó algunas lágrimas pero se negó a dar más detalles. Al ver su insistencia, Ciark no insistió más. Guiados por Gross, realizaron un breve recorrido por la ciudad de Birka y llegaron a la estruendosa península situada en la parte posterior de la isla. En marcado contraste con el bullicio de la ciudad, el cielo aquí era oscuro y sombrío. Las áridas llanuras eran constantemente azotadas por rayos, que bombardeaban sin piedad la tierra calcinada de la isla de nubes. Los relámpagos centellearon, los truenos rugieron y la tierra tembló. El ensordecedor trueno resonó por todo el cielo. Estar en un entorno así resultaba casi apocalíptico. Señor Ciark, como puede ver, para participar en la prueba de los dioses, debe atravesar esta llanura de los truenos. A pesar de haberlo presenciado innumerables veces, Gross seguía aterrorizado cada vez que venía allí, profundamente asustado por la escena estruendosa y aterradora. Señaló el final de la llanura de los rayos. Y el final de la llanura de los rayos es el origen de los dioses. El poder que dejaron los dioses está oculto en cierta zona de allí. Siguiendo las indicaciones de Gross, Ciark vio un exuberante oasis más allá de la zona cubierta de relámpagos. Árboles de decenas de metros de altura se alzaban desde el suelo, con sus ramas extendiéndose hacia afuera, repletas de frutos de formas extrañas. Enormes y espesas vides se enroscaban y retorcían, adornadas con flores de colores brillantes, rodeando todo el oasis. La vibrante vida contrastaba fuertemente con los mortíferos relámpagos, haciendo de esta zona un lugar aún más especial e impactante. Debido a la distancia y a la oscuridad provocada por los relámpagos, Ciark no podía ver con claridad, pero a juzgar por las características de la isla del cielo, era probable que estuviera habitada por diversas criaturas gigantes, como serpientes y perros gigantes. Las siguientes palabras de Gross confirmaron la suposición de Ciark. Ya hemos explorado una ruta relativamente segura a través de la llanura de los rayos, pero el origen sigue siendo peligroso, con bestias ocultas listas para atacar en cualquier momento. Lo más crucial es... En ese momento, la expresión de Gross se tornó seria. Según los registros históricos, la prueba de los dioses, que tendrá lugar en 2 días, traerá consigo escenas aún más aterradoras. Esta es la parte más peligrosa, donde solo podrán sobrevivir aquellos elegidos por los dioses. En los 2 días siguientes, además de explorar los singulares paisajes de la isla del cielo, Ciark dedicó su tiempo libre a guiar a Gross en el entrenamiento del haki de doble color. A cambio, también obtuvo un conocimiento más detallado del poder especial conocido como mantra. Aunque no se trataba exactamente de la misma habilidad, su naturaleza similar contribuyó a mejorar su haki de observación hasta cierto punto. Aqua, como de costumbre, continuó con su rutina diaria: promover los beneficios del culto Aqua en la ciudad de Birka. Desde la perspectiva de los habitantes del pueblo, parecía una estrategia de autopromoción. Por supuesto, en Birka, un lugar con sus propias leyendas sobre dioses, la mayoría de los residentes, al igual que los guardias, mantenían un escepticismo considerable. El efecto promocional fue mucho menor en comparación con las ciudades asoladas por piratas en el Mar Azul. En cuanto a Kim, además de permanecer en el sueño eterno jugando y entrenando, ocasionalmente estudiaba las conchas de la isla del cielo que podían almacenar varios tipos de energía. Como único ciudadano común a bordo de la nave, era muy consciente de sus propias limitaciones y estaba muy interesado en esos aparatos que podían mejorar rápidamente la capacidad de combate. Por el contrario, el trabajo de Meout era mucho más tedioso. Como inventor improvisado de la nave, necesitaba reparar los daños que el sueño infinito había sufrido mientras navegaba por la corriente ascendente y realizar modificaciones científicas para fortalecer la nave. Siguiendo la sugerencia de Ciark, también planeaba equipar el sueño eterno con armas ofensivas como cañones. Al fin y al cabo, el Grand Line no era tan tranquilo como el East Blue. Frente a innumerables piratas, el restaurante flotante, básicamente un velero común de un solo mástil, parecía un poco débil. En comparación con los robots que aún se encuentran en fase de desarrollo, modificar el Endless Dream era evidentemente más importante.
Esa fue la base de su supervivencia. El tiempo transcurrió en silencio, y pronto llegó el momento del inicio oficial del juicio de los dioses. Este es el límite de nuestra ruta segura. Así pues, como capitán de la guardia de Birka, lo único que puedo hacer es desearos buena suerte. En la atronadora península, Gross, completamente armado, se detuvo y envió sus bendiciones a los participantes que estaban detrás de él. Incluyendo Ziark y Aqua, hubo un total de 53 participantes en el ensayo. En ese momento se encontraban en una pequeña zona árida. Potentes rayos estallaban continuamente a su alrededor, haciendo temblar violentamente la tierra con la fuerza bruta de la naturaleza. Los incesantes rayos lograron evitar la zona donde se encontraban, impidiendo que quedaran reducidos a cenizas. Espere. Capitán Gross, quiero volver con usted. Maldita sea, este lugar no es apto para humanos. Al ver que Gross y los soldados estaban a punto de regresar, varios participantes, paralizados de miedo por los interminables relámpagos, se acobardaron de inmediato, con las piernas temblando mientras los seguían apresuradamente. La retirada de unos pocos destrozó directamente las defensas psicológicas de muchos más. Ante semejante desastre natural, el paisaje de su tierra natal les resultó mucho más atractivo. Antes incluso de que comenzara el ensayo, el grupo de 53 ya se había reducido a más de la mitad, quedando menos de 20 participantes. ¡Qué suerte tienen! Enhorabuena, van a vivir un poco más. En él no pudo evitar soltar una risa fría. En medio de aquella escena apocalíptica, sintiendo el poder destructivo ilimitado, una idea descabellada brotó en su mente. Fue entonces cuando, al obtener el poder de los dioses, decidió, como celebración, destruir todo Birka, borrándolo completamente del cielo. Tras su risa gélida, el confiado en él tomó la delantera, adentrándose en la peligrosa zona de rayos, cambiando constantemente de forma mientras se dirigía hacia el oasis central cercano. Los 4 sacerdotes intercambiaron miradas, y los proyectiles de viento que habían preparado estallaron en vendavales, siguiendo de cerca a Enel hacia el mar de relámpagos. Desde la distancia, los relámpagos parecían caer como una lluvia torrencial, pero en realidad no eran tan densos, con intervalos de varias decenas de metros entre los impactos. Con Mantra, una habilidad especial para prever el peligro, y el movimiento a alta velocidad proporcionado por las bombas de viento, evitar los rayos no era particularmente difícil a menos que uno tuviera increíblemente mala suerte. Ziark entrecerró los ojos, observando cómo Enel y los demás se alejaban gradualmente. Tras observar durante los 2 últimos días, descubrió que los truenos en esta isla eran simplemente un fenómeno meteorológico extremo común en el mundo pirata. Incluso sin la fruta rumble, las nubes de tormenta seguirían existiendo aquí. El llamado juicio de los dioses parecía más bien una superstición feudal. Pero según la historia original, Enel sí obtuvo la fruta rumble en Birka. La razón específica solo podía descubrirse al entrar en aquel oasis. Por cierto, si recordaba bien, la potencia de los rayos en el mundo pirata no parecía tan exagerada. Incluso gente como el jefe de Shandia o Usopp Pisanji habían soportado millones de voltios sin mayores problemas. Tal vez. Debería comprobar si mi cuerpo actual puede resistir un rayo. Como para validar este pensamiento repentino en la mente de Ziark, un participante cercano, al ver a Enel y a los demás atravesar el rayo a salvo, se sintió inmediatamente confiado y salió corriendo de la zona segura. ¡Bum! Sin el apoyo de Mantra, fue alcanzado instantáneamente por un rayo, quedando carbonizado y sin vida en el suelo. Al ver esto, Ziark descartó rápidamente su idea inmadura y peligrosa. Los experimentos son valiosos, pero la vida no tiene precio. Ziark, vamos también. Si nos demoramos más, nos adelantarán. Los ojos de Aqua brillaron rojos, y antes de que Ziark pudiera responder, ella se lanzó impulsivamente hacia adelante. Dado que su haki de observación era más fuerte que el de Ziark, confiaba en poder evitar fácilmente el rayo. Espera, Aqua. Ziark, ágil como un rayo, agarró el brazo de Aqua y la jaló hacia atrás. ¡Bum! En ese preciso instante, un brillante rayo impactó donde Aqua se dirigía, creando un gran cráter. Aqua, que había estado llena de confianza. Como ya se mencionó, para atravesar con éxito la zona de rayos, se necesitaba una percepción aguda, reflejos rápidos y un poco de suerte.
Aqua tenía una gran percepción y una velocidad aceptable, pero en lo que respecta a la suerte, los otros dos factores resultaban irrelevantes. La suerte de la diosa idiota era tan pésima que ni siquiera la super suerte de Kim podía compensarla. ¿Con eso aún esperas a probar sin problemas? Sigue soñando. Mientras Thiar debatía si llevar a Aqua consigo, sus ojos brillaron instintivamente en rojo. Maldita sea. Sin dudarlo, tomó a Aqua, aceleró al máximo y se lanzó hacia la zona de relámpagos. ¡Bum! En el preciso instante en que desaparecieron, un grueso rayo impactó justo donde había estado Thiark. La zona segura ya no era segura. Sin saber que aquel regalo provenía de la bella joven, los participantes restantes palidecieron de miedo y, sin importarles nada más, huyeron presas del pánico. Sus movimientos estaban sorprendentemente sincronizados, todos corriendo desesperadamente en la dirección en la que Gross y sus hombres se habían marchado. Fin del capítulo 120.